Buenas tardes, chicos. Para el día de hoy vamos a estudiar dentro del capítulo de hidrodinámica el análisis de flujo en reactores. Bueno, para esto primero pues quiero presentarles una situación problemática que es normal en el diario de profesional pues del ingeniero ambiental. Miremos la situación. Una planta de tratamiento de agua residual del ingenio El Cisco actualmente se encuentra en vigilancia de las autoridades ambientales, dado que genera una descarga con concentraciones de 250 miligramos por litro de sólidos suspendidos totales. Determine la eficiencia actual si su afluente tiene una concentración de 500 miligramos por litro. Identifique qué porcentaje debe incrementar su eficiencia para cumplir con la norma. Realice un planteamiento de la ruta a seguir para lograr la meta de calidad requerida. Entonces, básicamente, esta situación, pues es una situación normal en el ejercicio profesional en donde usted se encuentra con un sistema de tratamiento de aguas residuales que tiene una eficiencia específica, pero la autoridad ambiental le pide que debe mejorar la eficiencia de ese sistema, dado que actualmente está descargando una concentración muy alta de contaminante y por lo tanto debe mejorar la eficiencia del sistema. Entonces, para este ejercicio, pues primero que todo debemos determinar cuál es la eficiencia actual. Entonces, para determinar la eficiencia, entonces nosotros decimos que la eficiencia la calculamos como lo que ingresa menos lo que sale sobre lo que ingresa por 100, ¿cierto? Entonces, está ingresando, haga los cálculos ya en su cuaderno, pues entonces, si el afluente, lo que me está ingresando a la planta, son 500 miligramos por litro y sale de la planta 250 miligramos por litro, entonces la eficiencia actual pues es del 50%, ¿sí? Eficiencia actual es del 50%. Me dice si esa es la eficiencia actual, pero de acuerdo a lo que me pide la norma, pues en cuánto tiene que mejorar su eficiencia. Entonces, en este sentido, pues tendríamos que remitirnos a la norma. Usted de una vez para que conozca y consulte la resolución 631 de marzo de 2015, en donde plantea la calidad de las aguas, la calidad de los vertimientos, ¿cierto? A las fuentes de agua superficial o a el alcantarillado, dependiendo del tipo de industria o si el agua es residual o doméstica. En el ejercicio me está hablando que es un ingenio azucarero. Y entonces, si nosotros nos vamos a la norma, aquí me dice que en la norma, el tipo de industria, aquí en la parte superior, me habla del tipo de industria. Y en los procesos de cosecha de azúcar está la máxima calidad, la máxima concentración permitida de sólidos suspendidos totales para la producción de azúcar y derivados a partir, me dice que la máxima concentración permitida es de 200 miligramos por litro. Entonces, con ese dato, me vengo al ejercicio y veo que está descargando 250, pero lo permitido son 200 miligramos por litro. Entonces, la eficiencia requerida
la eficiencia requerida, ¿cuál sería entonces? Calcule cuál sería la eficiencia requerida. ¿Cuánto está ingresando? 500. Lo que yo necesito que salga, ¿cierto? Aquí, como la máxima concentración de sólidos suspendidos totales, la máxima concentración permitida según la resolución 631 es de 200, o sea que la eficiencia requerida, según reemplazando en mi fórmula, sería el 60%, ¿sí? Entonces, la situación es que tengo un sistema de tratamiento que actualmente tiene una eficiencia del 50% y yo necesito incrementar la eficiencia a un 60%, o sea, en 10% tengo que mejorar la eficiencia de ese proceso, de esa operación unitaria. La pregunta es, en el ejercicio real, ¿qué hago? ¿Cómo lo mejoro? Y entonces vienen múltiples rutas sugeridas para mejorar la eficiencia de esa unidad. Entonces, hay dos rutas en general, o sea, yo tengo que abordar, bueno, en este caso es una operación unitaria, yo tengo que abordar o mirar si no es del proceso como tal, o sea, lo que esté ocurriendo al interior del sistema, o si no es de la parte hidráulica, ¿sí? O sea, de la parte de diseño. Entonces, aquí les quiero comentar un caso particular que ocurrió en una planta de tratamiento de agua residual de una industria en el Valle del Cauca. Ese sistema de tratamiento de agua residual era un sistema biológico de tratamiento y no sistema biológico de tratamiento de agua residual y no estaba funcionando de manera adecuada. Entonces, para ese caso específico, para ese problema específico de consultoría, pues habían dos vías, ¿no? Estudiar qué ocurría con el proceso al interior y estudiar desde la parte hidráulica. Y entonces miremos que, claro, desde la parte hidráulica, que es lo que vamos a abordar a través de este capítulo, básicamente lo que nos interesa mirar es cómo es el comportamiento del flujo al interior del sistema, ¿cierto? O la dinámica del fluido. Y esa dinámica del fluido nosotros la evaluamos a través de algo que se denomina el cálculo del porcentaje de flujo pistón y el cálculo del porcentaje del flujo mezclado. Cálculo del porcentaje del flujo mezclado. Porcentaje de flujo pistón y porcentaje de flujo mezclado. Eso nos va a permitir identificar qué es lo que está ocurriendo al interior del sistema. Si tiene problemas de diseño, si tiene problemas de inadecuada distribución de la entrada y la salida del sistema, mezcla, por cómo es el proceso de mezcla al interior del sistema. Entonces, una cosa es evaluar la parte hidráulica de la unidad de tratamiento y otra es evaluar la parte del proceso. Entonces, en ese caso específico, la parte hidráulica estaba funcionando perfectamente a través del análisis hidrodinámico del sistema, que es lo que vamos a aprender en este capítulo. Entonces, la parte hidrodinámica funcionaba perfectamente. Aquí específicamente nos interesa evaluar en la parte hidráulica los tiempos de retención hidráulica al interior del sistema. ¿Qué es un tiempo de retención hidráulica? Es el tiempo que, pensémoslo en términos así bien didácticos, el tiempo de retención hidráulica hace referencia al tiempo que tarda una molécula de agua en pasar desde la entrada hasta la salida del sistema. ¿Cuánto tiempo tarda en recorrer todo ese sistema desde la entrada hasta la salida? Ese es el tiempo de retención hidráulico, ¿sí? El tiempo de permanencia del flujo al interior del sistema.
Y entonces, generalmente, a nivel de diseño, nosotros en el escritorio diseñamos con unos tiempos de retención hidráulica, un ejemplo, 30 minutos para una unidad de sedimentación. Lo que yo espero es que para que esa unidad sea eficiente como yo lo espero, todas las partículas permanezcan ese tiempo al interior del sistema. Y si no ocurre eso, o sea que las partículas salgan más rápido, solamente permanezcan 15 minutos, pues efectivamente voy a tener problemas en la eficiencia. El sistema no va a ser tan eficiente como yo estoy pensando, porque el tiempo de retención hidráulico real va a ser menor que el teórico que yo planteé desde el diseño. Entonces, muy importante evaluar la parte hidráulica de los sistemas. Yo tengo que descartar que esa baja eficiencia no sea por la parte hidráulica. Y si es por la parte hidráulica, pues tengo que hacer mejoras, ya sean las estructuras de entrada, en el proceso de mezcla, ¿sí? Las estructuras de entrada y salida, la zona de distribución del flujo. Si el problema es hidráulico, para mejorar esta eficiencia del 50 al 60%. El problema que les digo específicamente de consultoría no era hidráulico, se descartó que no era hidráulico. Pero entonces en ese caso era un problema de proceso. ¿Por qué? Porque era un proceso biológico y los microorganismos necesitaban una relación de carbono, nitrógeno y fósforo. Y en ese caso, el tipo de industria no me generaba suficiente relación nitrógeno y fósforo. Y entonces, claro, yo siempre les digo, nadie trabaja con hambre. En ese caso, los microorganismos se les adicionó al agua residual, se le adicionó fuente de nitrógeno y fósforo, nutrientes, y con eso pues trabajaron mejor, ¿sí? Los microorganismos y por lo tanto mejoró la eficiencia en la remoción de materia orgánica. Para ese caso específico era una cuestión del proceso, de lo que ocurría al interior, de las reacciones que estaban ocurriendo al interior, reacciones bioquímicas al interior del sistema. Pero siempre que yo tenga un problema de este tipo, debo descartar las dos vías. Si no es de proceso, debe ser hidráulico. Para la parte de procesos, pues ustedes tienen todas las herramientas. Estudiaron química analítica, bioquímica, bueno, todas esas materias que nos permiten dar el soporte para estudiar las unidades de tratamiento desde la parte de los procesos y optimizarlas desde ese punto de vista. Aquí les hago una cuña, muy, muy bueno el libro de química del agua, ahí nos permite comprender y cómo uno puede optimizar sistemas de tratamiento de agua, evaluando la parte de procesos químicos. Si yo descarto, pues, que no es de proceso, pues tendría que evaluar la parte hidráulica, que es lo que vamos a aprender a evaluar a través de esta unidad de aprendizaje. ¿Listo? Entonces, me interesa evaluar la parte hidráulica, específicamente determinando cuál es el porcentaje de flujo pistón y cuál es el porcentaje de flujo mezclado que se presenta al interior de la unidad de tratamiento. Para eso, bueno, entonces vamos a mirar esta unidad que se llama tipos de flujo en reactores. Veamos aquí, la eficiencia con la cual se realiza un proceso depende de básicamente las características hidráulicas del reactor. Aquí solamente vamos a hablar de las limitaciones hidráulicas, puede que hayan de proceso, pero eso pues es estudio de otra área. En este caso vamos a enfocarnos en las limitaciones hidráulicas que puedan tener los reactores, ¿sí? Entonces, las limitaciones hidráulicas que pueda tener una unidad de tratamiento están asociadas a la inadecuada distribución del flujo, ¿cierto? En las unidades en paralelo. Por ejemplo, recuerden que los sistemas en paralelo son sistemas que permiten distribuir el caudal de manera uniforme entre varias unidades al mismo tiempo. Si yo tengo que el flujo sea más para una unidad que para otra en paralelo, pues ahí yo ya voy a tener una limitación hidráulica, ¿sí? Otra limitación hidráulica
Otra limitación hidráulica, entonces veamos aquí, que es pobres estructuras de entrada y salida, ¿sí? Es decir, estructuras de entrada y salida diseñadas de manera inadecuada. Ya vamos a ver cómo podemos desarrollar esto, cómo podemos observar esto. Inadecuada mezcla del flujo. Entonces, la inadecuada mezcla del flujo es un fenómeno que puede darse perfectamente o típicamente se puede dar en unidades, por ejemplo, de mezcla rápida, unidades de mezcla lenta, que son las que vamos a estudiar en este capítulo. Entonces, todas estas limitaciones hidráulicas llevan a que los sistemas de tratamiento sean ineficientes. Es necesario entonces poder identificar cuál es la causa que lleva a la ineficiencia del sistema de tratamiento, pues para poder, si yo hago el examen que identifique la causa, pues ya puedo plantear una solución adecuada, ¿sí? Para esto entonces, primero que todo vamos a ver los tipos de flujo que ocurre en reactores. Entonces, en general nosotros tenemos dos tipos de flujo en reactores o en sistemas de tratamiento, que son el flujo intermitente y el flujo continuo. El flujo intermitente específicamente es un tipo de flujo discontinuo, es decir, que no se genera todo el tiempo, ¿sí? O se genera más bien en cortos periodos de tiempo. Es un flujo que generalmente está asociado a experiencias piloto o pruebas de laboratorio, pero también ocurre, por ejemplo, el flujo intermitente a nivel industrial. Un ejemplo claro, digamos, en la industria de elaboración de la cerveza, ¿sí? Entonces hay unos tanques o silos en donde se almacena, digamos, donde se almacena la cebada o donde se almacena el mosto, pero entonces esos silos no se lavan todos los días, digamos, se lava una vez, solamente estoy dando un ejemplo, se lava una vez cada 15 días. O sea que se va a generar un flujo de agua residual por el lavado de esos silos una vez cada 15 días por un periodo de 3 horas, un ejemplo, que dure el proceso de lavado. Entonces, ese flujo intermitente también se lo conoce como flujo de tanda o de cochada, y es un flujo que me permite caracterizar a los reactores tipo batch. Entonces, el flujo intermitente ocurre necesariamente en reactores tipo batch. Existe otro tipo de flujo. Bueno, otro ejemplo específico, en las estaciones piscícolas. Entonces, en las estaciones piscícolas, bueno, existen dos tipos de flujo. Un flujo que es continuo, ¿sí? El flujo que es continuo. El flujo continuo, que es aquel que se genera durante todo el tiempo, todos los días, todo el tiempo. Y ese flujo se genera en las estaciones piscícolas, que es el flujo con el que alimentan los tanques de siembra de peces, ¿cierto? Y es un flujo que todo el tiempo está transcurriendo. Entonces se llama flujo continuo. Pero en esas estaciones piscícolas también ocurre un flujo intermitente o un flujo de cochada, que es el flujo asociado al lavado de los estanques. Los estanques piscícolas se lavan, por ejemplo, una vez cada 3 días. Y entonces una vez cada 3 días se lava el estanque donde están sembrados los peces, y eso me genera una descarga de lodo con residuos de alimento, de excretas de animales, o sea, me genera un residuo con alta carga orgánica, pero ese residuo se genera cada 3 días por un tiempo de 20 minutos que dura el lavado de un estanque. Entonces, ese es un tipo de flujo intermitente que yo lo debo considerar porque las condiciones de diseño, por ejemplo, de los tiempos de retención hidráulica de los sistemas de tratamiento es diferente, ¿cierto? Debo considerar cada cuánto es que se descarga, cuál es la frecuencia de descarga de ese tipo de aguas residuales. Y entonces eso me va a llevar seguramente al diseño, esos flujos intermitentes me van a llevar al diseño de reactores por cochadas o reactores tipo batch.
¿Qué es un reactor tipo batch? Miren sus siglas en inglés. Es un reactor secuencial por Cochas. Y entonces me dice que ese reactor se llena en el tiempo t igual a 0, se espera que transcurra la reacción, o si no es reacción, pues la operación ya sea de sedimentación al interior del sistema, y después de que ha ocurrido todo el proceso, pues se descarga, ¿sí? Entonces se descarga el sistema, ocurre por ciclos. Este reactor tipo batch tiene unas características. Se carga en el tiempo t igual a 0, se deja que transcurra la reacción. Usted espera que transcurra la reacción. Y entonces si ocurre eso, los reactores tipo batch se caracterizan porque el tiempo de reacción es igual al tiempo de retención hidráulica o al tiempo de residencia del material al interior del sistema. Son iguales. Y una tercera característica es que no hay flujo de entrada ni flujo de salida, como flujo, ¿no? No hay flujo de entrada ni salida, ni flujo de salida. Esto me lleva a un balance de materia específico en un reactor tipo batch. Entonces, sigamos la secuencia de este balance de materia. Y ustedes lo pueden ir desarrollando en sus cuadernos. Lo que entra menos lo que sale más lo que reacciona es igual a lo que se acumula. Pero entonces, veamos aquí. Entonces, como no hay flujo de entrada ni flujo de salida, entonces este caudal sería 0, caudal de entrada y caudal de salida igual a 0. O sea que yo tengo que la tasa de reacción es igual a un dm de t, ¿sí? Tasa de aparición o desaparición o de consumo, ¿cierto?, de los elementos al interior del sistema sería igual a un dm de t, que representa la tasa de acumulación de la masa al interior del sistema en función del tiempo. Yo debo tener en cuenta que esta masa puedo expresarla sabiendo que la concentración es igual a la masa sobre el volumen. Puedo decir que la masa es igual a la concentración por el volumen. Esta masa es igual a la concentración por el volumen. O sea que voy a tener que R es igual a la derivada de la concentración por el volumen sobre dt. Pero entonces, haciendo este reemplazo de m, que es igual, de m de t, que es igual a dc por b de t, voy a resolver esta derivada. ¿Qué digo? Primero por la derivada del segundo. Pero ojo aquí, este segundo es un volumen, y es un volumen que es constante. Luego la derivada de una constante es igual a 0. Más el segundo por la derivada del primero. Es decir, que la ecuación finalmente me queda así, miremosla acá. R igual a dm de t, me queda así. R igual a ¿quién? A m de t, que se convirtió en b por dc de t. ¿Listo? SR representa, recordemos que representa el producto de R minúscula por V, donde R representa la velocidad de reacción o la tasa de aparición o de consumo de los productos o reactivos al interior de un sistema, y V representa el volumen de control. Luego, reemplazando pues aquí en la ecuación, R es igual a R por V, se cancela, y me queda que la velocidad de reacción depende del cambio de la concentración de los reactivos o de los productos al interior del sistema. Y entonces yo voy a tener que perdón acá,
voy a tener que esta es mi ecuación general para, para un reactor tipo batch, ¿sí? Un reactor tipo batch. Es la ecuación general. Que esa tasa de aparición o de consumo de los productos depende del cambio de la concentración que tenga en función del tiempo. Asimismo, pues yo voy a analizar otros tipos de flujo en reactores y otros tipos de reactores. Yo tengo reactores de flujo continuo. Entonces, el flujo continuo les decía que es aquel que se presenta durante todo el tiempo, de forma continua. Entonces, el flujo continuo se presenta, se puede presentar de dos formas, como flujo pistón o se puede presentar como flujo mezclado. Entonces, si ese flujo continuo se presenta como flujo pistón, entonces va a ocurrir en reactores tipo PFR. De otro lado, si yo tengo que el flujo continuo es de tipo mezclado, entonces ese tipo de flujo se presenta en reactores CSTR o reactores de retromezcla. Voy a estudiar qué es un reactor CSTR. Entonces, un reactor CSTR es un reactor, se llaman reactores de flujo completamente mezclado. Y entonces miremos que se caracteriza aquí, tiene un sistema de mezcla completa, este sistema de mezcla. Y este sistema de mezcla le hace dar una característica especial al reactor CSTR, y es que cualquier concentración que ingrese al sistema, es completamente mezclado, el flujo es completamente mezclado al interior del sistema, y entonces yo voy a tener la misma concentración en cualquier punto del reactor. En cualquier punto del reactor voy a tener la misma concentración C sub A. Y por lo tanto, la concentración de salida C sub A va a ser exactamente la misma concentración en cualquier punto al interior del sistema, porque este está bien mezclado, completamente mezclado. Reactor CSTR tiene las siguientes características. Entonces, la concentración y la temperatura son idénticas en todo el interior del recipiente y por lo tanto son las mismas en el punto de salida. Bueno, en relación al tiempo de retención hidráulica, tenemos que decir que en el reactor CSTR las partículas pasan distintos tiempos al interior del sistema, ¿sí? Cada partícula va a tener un tiempo de residencia diferente. Y entonces digo que hay distintos tiempos de residencia y por lo tanto hay una distribución de tiempos de residencia o una ETR. Se caracteriza porque es de flujo continuo, o sea, el flujo de entrada y flujo de salida. Estos reactores CSTR son importantes, por ejemplo, porque en una aplicación específica, en el caso del ejercicio profesional, nosotros necesitamos tanques de igualación a la entrada de las plantas de tratamiento para nivelar cambios de flujo, para nivelar caudales, para nivelar concentraciones de algún reactivo, para hacer ajuste de pH. Entonces, cuando yo adiciono cal para ajuste de pH o para ajuste de alcalinidad, yo necesito un tanque de igualación en donde tenga una mezcla completa. Y entonces, eso es un ejemplo en los que se necesitan reactores tipo CSTR. Vamos a mirar cómo sería el balance de materia en relación a un reactor de tipo CSTR. Entonces, tenemos acá que lo que ingresa menos lo que sale, más lo que reacciona es igual a lo que se acumula, ¿sí? En este caso, recordemos que tenemos
lo que ingresa es un caudal por una concentración inicial, lo que sale es un caudal por una nueva concentración, C sub A, ¿cierto? Más la tasa de producción o desaparición de productos o reactivos igual a una tasa de acumulación. Sabemos que esta masa es igual al producto de la concentración por el volumen. Ya sabemos que, como en el otro caso, el volumen es constante y por lo tanto la derivada es igual a 0. Y que por lo tanto esta ecuación me queda así. Q por C sub A 0 menos Q por C sub A más R por B igual a B de C de T. Aquí vamos a aplicar que los reactores CSTR se modelan en condiciones de estado estacionario, en la mayoría de los casos, y en este caso se modela en estado estacionario, es decir, que yo identifico que no hay un cambio de la concentración en función del tiempo, o que ésta permanece constante. Entonces, si la concentración es constante en función del tiempo, pues entonces esta derivada se hace cero. Claro, la concentración permanece constante en función del tiempo. Si yo estoy diciendo que hay una mezcla completa y una mezcla homogénea, producto de ser un sistema de retromezcla, ¿sí? Y entonces, si esto se hace igual a cero, entonces esta ecuación se vuelve despejando B igual a Q por C sub A menos Q por C sub A0 sobre R, que es la ecuación de diseño para un reactor tipo CSTR. Bueno, me va a permitirme volver aquí. Para mirar aquí unas características del flujo mezclado. Miremos acá. El flujo mezclado, entonces, en este tipo de flujo se presenta mezcla transversal y longitudinal. ¿Listo? Se presenta mezcla transversal y longitudinal. Aquí. Un elemento del fluido que entra al reactor se dispersa inmediatamente en toda la masa del líquido. O sea, todo lo que ingresa inmediatamente se dispersa y me genera una concentración homogénea. El flujo mezclado es característico de los reactores CSTR. La concentración de salida de la unidad es igual a la existente en todo el interior del reactor. En todo el interior del reactor. ¿Listo? Entonces, esas son las características del flujo mezclado. Ahora vamos a mirar otro reactor en el cual se presenta el flujo continuo, y es el reactor tubular tipo PFR. Los reactores tubulares tipo PFR o tipo pistón se caracterizan por tener esta condición, que ellos son más largos que anchos, ¿sí? Entonces es un flujo, por ejemplo, típico que se presenta en tuberías, en ríos. Tengo unos materiales que ingresan, ocurren las reacciones y se generan unos productos. Características del reactor PFR. Estemos muy atentos porque hacia acá es que le vamos a apuntar en el estudio hidrodinámico de reactores. Yo siempre voy a buscar que predomine el flujo de tipo pistón en los sistemas de tratamiento. Ya vamos a ver por qué. ¿Qué características presenta? Entonces, el reactor tipo pistón o tipo PFR dice que el fluido se mezcla en dirección axial, se mezcla en dirección radial, pero no en dirección axial. Es decir, el flujo se mezcla en cada delta de volumen, aquí, transversalmente, se mezcla en dirección radial,
pero no se mezcla en dirección axial, es decir, este no se mezcla con el de al lado. Porque las partículas van organizadamente atravesando todo el sistema, una tras de otra sin mezclarse una con la otra. Hay mezcla radial, pero no mezcla axial. Y esta característica es muy importante porque me lleva a suponer que entonces todas las partículas que ingresan de forma organizada tienen el mismo tiempo de retención hidráulico. Todas las partículas tienen el mismo tiempo de retención hidráulico. Y eso es la idealidad. Ese es un flujo ideal, que todas las partículas tengan el mismo tiempo de retención hidráulico. Maravilloso, porque si usted en el escritorio diseña para que todas las partículas tengan 30 minutos de retención y usted garantiza que en la vida real todas tengan 30 minutos de retención, ni más ni menos, cada una no tenga ni más ni menos, pues está garantizando que todas están siendo sometidas al mismo proceso de tratamiento y ese sistema va a ser eficiente, tan eficiente como usted lo diseñó en el escritorio. Y entonces aquí hay otra característica, miremosla aquí. Todas las partículas al interior tienen el mismo tiempo de retención hidráulica. Para que eso ocurra, su relación largo-ancho tiene que ser muchísimo mayor a 1. Entonces, cuando usted dice el largo en relación al ancho, ojo, si ese largo y ese ancho es igual a la unidad, estoy hablando de eso, de unidades cuadradas, pero en esas unidades cuadradas no se da flujo pistón y son menos eficientes. Yo necesito garantizar que esta relación largo-ancho sea mucho mayor que 1, es decir, que sean más largas que anchas, ¿sí? Pues también hay que tener los criterios de proporcionalidad, ¿no? Por ejemplo, por ahí, alguna vez en una guía de diseño decía que los desarenadores debían tener una relación largo-ancho 20:1, es decir, que por cada metro de ancho tenía 20 de largo. Pues tampoco, ¿no? Hay que establecer también la relación de proporcionalidad. Entonces, sí tienen que ser más largas que anchas para procurar el flujo pistón, y si yo proporciono el flujo pistón, pues entonces estoy garantizando, pues, o por lo menos procurando que todas las partículas tengan el mismo tiempo de retención hidráulica y sean sometidas al mismo tiempo de tratamiento y por lo tanto sea una unidad eficiente. Entonces, el flujo ideal. En reactores PFR, la idealidad se liga a la no existencia de la mezcla longitudinal, solamente mezcla transversal, ¿sí? Les decía, unas partículas no se mezclan con las siguientes. El flujo pistón se describe como aquel en el que todas las partículas del fluido que entran a la unidad permanecen en ella al mismo tiempo. Eso es una cuestión ideal. Y lo que yo voy a promover en mis unidades de tratamiento es que predomine el tipo de flujo pistón, ¿sí? Que también se va a presentar el flujo mezclado. El flujo mezclado, la idealidad del flujo mezclado está asociada sobre todo aquí a la mezcla perfecta, ¿sí? Porque es una mezcla perfecta. Pero yo necesito que predomine este tipo de flujo, porque necesito que todas las partículas tengan el mismo tiempo de retención hidráulica, ¿sí? Todas las partículas tengan el mismo tiempo de retención hidráulica. En la realidad, nuestras unidades de tratamiento, pues se presenta el flujo no ideal, y el flujo no ideal es una combinación de los dos tipos de flujo, tanto el flujo pistón como el flujo mezclado. Se presenta una combinación de ellos. Hay una serie de factores, ¿no?, que hacen que predomine uno sobre otro. Entonces, por ejemplo, corrientes de densidad, temperatura, recirculación, zonas muertas y cortocircuitos. ¿Pero qué es eso de zonas muertas y cortocircuitos? Entonces, básicamente,
son fenómenos hidráulicos que ocurren al interior de las unidades de tratamiento. Y esos fenómenos hidráulicos son los que yo tengo que determinar. ¿Qué está ocurriendo al interior de mi sistema? ¿Qué fenómeno hidráulico está ocurriendo que lleve a la predominancia del flujo pistón o a la predominancia del flujo mezclado? Entonces, para estudiar las unidades de tratamiento, voy a hablar de unos fenómenos hidráulicos, que son básicamente las zonas muertas y los cortocircuitos. Aquí son cortocircuitos hidráulicos, ¿no? Zonas muertas y cortocircuitos. ¿Qué es una zona muerta? Voy a explicarles aquí. Bueno, una zona muerta, desde el punto de vista matemático, podemos decir que son zonas de las unidades de tratamiento, en donde el tiempo de retención hidráulica tiende a infinito y la velocidad tiende a cero, ¿sí? Esto es una zona muerta. Zonas muertas. Claro, entonces imagínense eso en donde se presenta. Aquí son zonas en las esquinas de los sistemas de tratamiento, son regiones estancadas. La velocidad del flujo es muy pequeña y el tiempo de retención hidráulica es muy alto, casi que infinito. Es decir, aquí se estanca el flujo. Aquí se estanca el flujo. En estas esquinas yo puedo tener zonas muertas. Cuando veamos, o si ya han estudiado pronto pruebas de jarras, en las pruebas de jarras, las jarras de tipo cuadrado presentan en sus esquinas zonas muertas o regiones estancadas. Una zona muerta también se puede presentar en zonas donde no hay mezcla. Miren aquí, esto es un sistema mecánico de mezcla, Y si la altura de aquí a aquí, esta altura, ¿cierto?, no está de acuerdo al diseño estipulado, pues aquí no se produce mezcla. Entonces, producto de un inadecuado diseño del sistema, usted puede tener aquí zonas muertas, ¿sí? Miremos, entonces la zona muerta, dice aquí, son zonas del reactor donde el fluido tiende a permanecer mucho tiempo. Hay unas ocasionadas por canalizaciones o cortocircuitos hidráulicos y otras provocadas por flujo estancado. Entonces, estas son provocadas por cortocircuitos hidráulicos y estas por flujo estancado. Ocurre en aquellas zonas del reactor que actúan como estancas, bueno, donde se estanca el flujo. Bueno, importante que esas zonas muertas disminuyen el volumen útil del equipo. Entonces, por ejemplo, aquí, efectivamente, esto es una zona muerta y entonces mi volumen útil, es decir, el volumen donde efectivamente se da el tratamiento es mucho menor. O sea, disminuye el volumen útil del sistema de tratamiento. De otro lado, también tengo los cortocircuitos hidráulicos. Entonces, el cortocircuito hidráulico es aquel matemáticamente en el cual el tiempo de retención tiende a cero, es decir, es muy pequeño y su velocidad es muy alta. Velocidad tiende a infinito. Miremos acá. Si este sistema de mezcla, lo diseñé con la potencia inapropiada, es decir, escogí un sistema de mezcla inapropiado, ¿sí?, con la potencia inapropiada, pues entonces hace que la velocidad de agitación sea tan alta,
¿cierto? Que su velocidad es muy grande y por lo tanto el tiempo de retención hidráulico del flujo al interior de este sistema sea muy pequeño. Entonces sale muy rápido el sistema, el flujo al interior del sistema y ocurre un cortocircuito hidráulico. Veamos acá. El cortocircuito hidráulico también se da, veamos aquí, en este caso específico. Este es un caso extremo de cortocircuito. Entonces, asociado al diseño de la estructura de entrada. Miren, es tan puntual que me genera una canalización del flujo, ¿sí? Una canalización, se llama canalización o flujo preferencial. De la canalización o flujo preferencial hace que este flujo pues no sea sometido o filtrado a través de todo este medio filtrante, sino solamente por este espacio y ahí mismo sale. Entonces, el tiempo de retención hidráulica de este flujo al interior del sistema seguramente será mucho menor que el tiempo de retención que yo establecí teóricamente desde mi oficina, ¿sí? Y la velocidad, pues, es muy alta. Acá también tenemos, entonces, canalizaciones. Canalizaciones por el inapropiado diseño de estructuras de entrada y de salida. ¿Qué sería lo ideal para evitar, por ejemplo, esta canalización? Lo ideal sería que yo tuviera estructuras de entrada a lo largo de todo este sistema, ¿cierto? Que me permita distribuir el flujo uniformemente y entonces así yo pueda tener todas esas partículas sean sometidas al mismo tiempo de tratamiento. Entonces, el diseño inapropiado de estructuras de entrada y salida hace que se generen cortocircuitos. Ojo, los cortocircuitos hidráulicos también me llevan a una zona muerta. Entonces, si aquí se produjo este cortocircuito, pues todo esto, a su vez, yo puedo decir que es una zona muerta. Luego podemos decir que un fenómeno hidráulico lleva a que se desarrolle otro fenómeno hidráulico. Por eso es que en general nosotros decimos, pues, que cuando hacemos el diagnóstico de las unidades de tratamiento, enfáticamente no decimos si se trata de cortocircuito o de zona muerta, sino que decimos que tiene al interior fenómenos hidráulicos que alteran el funcionamiento del sistema. Veamos acá qué dice cortocircuito. Fenómeno en donde el flujo tiende a salir rápidamente del sistema. Canalizaciones, cuando parte de los elementos del fluido pasan a través del recipiente más rápido que otros, ya vemos que es una canalización. Esos fenómenos hidráulicos en últimas, los analizamos porque ellos alteran el tiempo de retención hidráulica. Muy importante. ¿Qué es el tiempo de retención hidráulica? También conocido como tiempo de residencia, ¿cierto? Y ese tiempo de retención hidráulica puede ser de dos tipos. O sea, el tiempo de retención hidráulica puede ser real, es decir, el que efectivamente en campo tiene el sistema, y puede ser teórico, tiempo de retención hidráulico real o teórico. El tiempo de retención hidráulico teórico, usted ya sabe que el caudal es igual al volumen sobre el tiempo. Luego, miremos acá, ese tiempo de retención hidráulica, pues despejando va a ser igual al volumen del reactor sobre el caudal o el flujo de agua que atraviesa esa unidad de tratamiento. Y ese es el tiempo teórico de retención hidráulica. Lo que yo espero es que el tiempo de retención real sea igual al teórico, pero eso es ideal. Y esa idealidad o esa igualdad ocurre solamente cuando el flujo al interior del sistema se aproxima a un flujo de tipo pistón.
Entonces, por eso es que dice aquí, solo en el caso en que el comportamiento hidráulico de un reactor se aproxima al flujo pistón, todo el flujo será sometido al tiempo teórico de retención. ¿Sí? Miremos entonces, les decía entonces que la idealidad es que tanto el tiempo teórico de retención hidráulica como el tiempo real sean iguales, pero solamente eso ocurre cuando el flujo que predomina al interior de un sistema de tratamiento es de tipo pistón. Si ocurre esta condición, podemos decir que todo el fluido allí tratado será sometido a un tiempo comparable, similar al tiempo teórico de retención. Si no predomina el flujo de tipo pistón, entonces ese tiempo de retención, este tiempo de retención hidráulico teórico, pues es un valor abstracto, ¿sí? Y simplemente tendríamos que decir que ese tiempo teórico es el tiempo promedio en que el caudal permanece en un reactor de volumen B, como un tiempo promedio. Porque entonces, si no predomina el flujo pistón, predominaría el flujo mezclado. Y si predomina el flujo mezclado, recordemos, por allá atrás les había dicho que en el flujo mezclado tenemos una distribución de tiempos de residencia. Unos permanecen más tiempo que otros, y entonces no todas las partículas estarían sometidas al mismo proceso, al mismo tiempo de tratamiento, y por lo tanto no tendría una eficiencia adecuada a ese sistema. Por esta razón es muy importante, bueno, muy importante para hacer el diagnóstico hidráulico de los sistemas de tratamiento, evaluar la distribución de los tiempos de residencia y los tipos de flujo. Para este caso específico vamos a estudiar solamente, vamos a aprender a calcular vamos a aprender cómo se calcula el porcentaje de flujo pistón, el porcentaje de flujo mezclado al interior de las unidades. Miren que para hacer ese ejercicio es muy importante utilizar algo que se llaman trazadores. Los trazadores básicamente permiten marcar, o sea, usted aquí necesita determinar cuál es el tiempo que pasa el flujo al interior del sistema. Y eso usted lo puede hacer aplicando un trazador al flujo, como cuando usted aplicaba azul de metileno para evaluar el tipo de flujo, si era laminar o turbulento en la práctica hidráulica. Asimismo, eso es un trazador. Los trazadores pueden ser colorantes, pueden ser sales, ¿sí? Radioisótopos, pues estos son como los más comunes. Y básicamente me permiten es marcar todos los elementos de un fluido y detectar desde la entrada hasta la salida de la unidad. Esa sustancia trazadora debe tener unas características, no cualquier sustancia se puede utilizar como trazadora. Entonces debe tener unas características, y es que debe ser de fácil detección, que se detecte de manera precisa, que no reaccione, importantísimo, que no reaccione con la masa líquida, que tenga una densidad similar a la masa líquida, ¿cierto? O sea, ella no debe ni precipitarse, y debe tener una densidad similar a la masa líquida, pues para que no genere interferencias. Muy conocido aquí como un trazador, la sal de cocina, ¿sí? La sal de cocina, NaCl. Cloruro de sodio, pues típicamente la que empleamos cuando tengamos la oportunidad, Dios permita, hacer nuestra práctica de laboratorio. Vamos a utilizar sal de cocina en nuestro reactor. Hay dos formas de aplicación del trazador. Una forma de aplicación se llama alimentación por pulso o dosis instantánea, y la otra es dosis continua.
Aquí gráficamente lo podemos ver. Entonces, si este es el reactor, aquí se hace la inyección del trazador y acá se va midiendo la concentración de trazador a la salida. En el caso del laboratorio, lo detectamos, es una sal y lo vamos a detectar a través del conductivímetro, ¿sí? A través de esa conductividad eléctrica determinamos la concentración de la sal que vamos aplicando. Entonces, dos formas de aplicar el trazador. Miremos la primera, inyección por pulso. Esta es una curva de concentración y de tiempo. Entonces, básicamente la inyección por pulso implica que nosotros aplicamos una concentración de trazador de la manera más rápida en el menor delta del tiempo. La aplicamos casi de manera instantánea en el trazador, en el reactor. Y cuando nosotros empezamos a hacer la lectura de ese trazador, básicamente obtenemos esto que se llama la curva C, y esta curva C es de tipo gaussiana. Entonces, empezamos a detectar en el tiempo esa concentración del trazador va aumentando, llega a un pico y después va disminuyendo. Esta es la curva característica cuando se aplica el trazador de manera puntual o con la forma de inyección de pulso. Es la manera más típica. El modelo matemático que vamos a estudiar es válido para la aplicación del trazador en forma de pulso. ¿Listo? La otra forma de aplicación del trazador es de forma escalonada o también dosis continua, en donde se aplica el trazador en un pequeño delta de tiempo de forma rápida, ¿sí? Hasta alcanzar una máxima concentración. Cuando la concentración de aplicación alcanza la concentración a la salida del sistema, pues se suspende la aplicación, ¿sí? Dos formas de aplicar el trazador. Esta es una curva. El análisis de esta curva me permite determinar si predomina el flujo pistón, en qué condiciones predomina el flujo pistón, en qué condiciones predomina el flujo mezclado, ¿sí? Cuando se presenta ese flujo dual, que es flujo pistón y flujo mezclado, cuál es el tiempo medio de residencia, cuánto debe durar el ensayo. El ensayo debe durar 3 veces el tiempo de retención hidráulica teórico. Muy importante que usted lo tenga en cuenta, porque eso le puede servir para, digamos, programar jornadas de muestreo. Es un ejemplo, un estudiante tesista determinó que una unidad que un humedal al cual iba a hacer el análisis hidrodinámico tenía como tiempo de retención hidráulico teórico, según el diseño, como tiempo teórico de retención hidráulico tenía 24 horas. Eso quiere decir que el ensayo debe durar por lo menos 72 horas. 72 horas y tomando una muestra, digamos, cada media hora. Y eso le permite a usted para programar jornadas de muestreo, si necesita quedarse en el sitio, transporte, si necesita un técnico que le ayude, etcétera, etcétera. De hecho, esa es una recomendación. A veces puede ser hasta más. Prográmelo para 4 veces el tiempo de retención hidráulica. Ya si en 3 veces el tiempo de retención hidráulica al final del sistema, ¿cuándo termina el ensayo? ¿Cuándo le terminaría el ensayo? Cuando la concentración de trazador al final del sistema sea igual a 0, ¿cierto? Si lo aplicó de forma de pulso, o sea igual a la concentración de entrada si lo aplicó por escala. En este caso, pues cuando sea otra vez 0, ¿no? Y si no, pues le tocará quedarse hasta que salga todo el trazador. Y es posible que tenga zonas muertas ese sistema. O sea, zonas donde se retiene el trazador y el tiempo de retención tiende a infinito. O sea que usted puede llorar ahí, pues que tiene que esperar que salga. O bueno, en últimas haría el análisis de cuál es el fenómeno hidráulico que se presenta al interior del sistema que hace que ese sistema no sea eficiente. Bueno, formas para determinar la eficiencia hidráulica de un reactor, análisis de la curva C, modelos matemáticos, modelo de Wolfen-Resnick, análisis de la curva de distribución de tiempos de residencia y el tiempo de retención hidráulico, análisis del tiempo de retención hidráulico real.
cálculo, ¿no?, del tiempo de retención hidráulico real. Para este curso vamos a estudiar el modelo matemático de análisis de Wolf en Resnick. Entonces, a través del modelo matemático de Wolf en Resnick, básicamente lo que buscamos es determinar la proporción de flujo pistón y la proporción de flujo mezclado. ¿Qué es lo que esperamos que predomine? El flujo pistón, ¿sí?, sobre el flujo mezclado. Recuerde que es porque en el flujo pistón todas las partículas permanecen el mismo tiempo de retención hidráulica al interior del sistema, que eso es una condición ideal. Usted quiere que, si usted programó en oficina que el tiempo de retención sea de 30 minutos, el teórico, pues que en el tiempo de retención real todas tengan 30 minutos, pero para que esa igualdad se dé, pues debe predominar el flujo pistón. Miremos acá, dice la determinación de la proporción de flujo pistón tiene una gran importancia, pues mide la fracción del volumen de agua que pasa por el reactor y que ha permanecido durante todo el tiempo de retención sometido al tratamiento deseado. Claro, el tratamiento deseado es el tiempo que usted estipuló a nivel teórico, ¿cierto? En cambio, cuanto más flujo mezclado haya en una unidad de tratamiento, se puede considerar que una fracción mayor de la masa de agua ha sufrido un tratamiento más corto o más largo del que se desea. Entonces, en este sentido, pues si predomina el flujo mezclado, entonces, o el tipo de flujo de mezclado, hay unas partículas que van a permanecer o más tiempo o menos tiempo al interior del sistema. Por eso es ideal que en las plantas de tratamiento se diseñen los reactores de manera que presente el máximo de flujo pistón, pues con eso se garantiza que el agua tenga el tratamiento que se busca durante el tiempo de retención proyectado. Entonces miremos que es muy ideal que predomine el flujo pistón. Generalmente uno dice o se establece que para que una unidad funcione de manera adecuada, el 60% del flujo debe transcurrir en condiciones de flujo pistón. Bueno, chicos, con esto hemos acabado el tema de, concluido el tema de reactores. En la siguiente clase, pues vamos a determinar, vamos a analizar el modelo matemático de Wolf en Resnick y vamos a hacer el cálculo, un ejercicio en el cual pues vamos a calcular el porcentaje de flujo pistón y el porcentaje de flujo mezclado. Es muy importante que alisten un computador con una hoja de Excel, listo, y que vayan entrenando un poquito en Excel, pues para poder hacer más dinámica la siguiente clase y el ejercicio que deben presentar. Gracias.